Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de la honorable magistrada, juez presidente de probablemente la sala constitucional más emblemática que tenga el mundo, la Sala Constitucional de Costa Rica, Ana Virginia Calzada. Magistrada, en nombre de la Fundación, le agradezco el haber correspondido a la invitación que le hizo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que muchísimas gracias, en honor a la verdad. No, muchísimas gracias a ustedes que en realidad me permiten vivir un momento tan apasionante para el pueblo dominicano como es la instalación de un tribunal constitucional. Yo creo que eso es un momento que en mi función de juez constitucional no podía dejar de vivir. Qué bueno. Ahora, toda esta jurisdicción tiene una lógica. Es la jurisdicción que de una u otra forma controla el poder, pero de una u otra forma también es la garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué fue lo que pasó? Porque Kelsen, cuando se inventó todo esto, la visión era la del legislador negativo. ¿Por qué evolucionan los tribunales constitucionales o las jurisdicciones constitucionales? Bueno, las jurisdicciones constitucionales son el resultado de controlar el poder. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado estaba violando derechos fundamentales de sus ciudadanos, de los habitantes de su país, y no había quien los defendiera. Entonces había que crear un derecho que pudiera defender a sus ciudadanos de lo que podía ser el monstruo del Estado. Porque el Estado muchas veces se convierte en el primer agresor de los derechos de los ciudadanos. Así es, no hay duda, pero sin embargo, cuando usted habla de Estado, usted se encuentra de que también los Estados evolucionaron. Tuvimos Estados policiales, tuvimos Estados de legalidad, los Estados de derecho, tuvimos los Estados constitucionales ahora, de una u otra forma. Todo se está constitucionalizado, pero existe ahora el control de la convencionalidad. ¿Cómo o qué pasa a lo interno de las salas constitucionales cuando se presentan conflictos entre lo constitucional con lo convencional? Bueno, afortunadamente ahora tenemos, digamos que tenemos otro derecho, más que el estatal, a cual podemos recurrir, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cuando se presentan esos conflictos, es importante acudir a los convenios internacionales de derechos humanos para ver cómo podemos resolverlos en favor del ciudadano. Eso a veces, bueno, no a veces, generalmente ha sido un instrumento que tanto los jueces como las instituciones del Estado han sido tímidas en aplicar. Claro. Los jueces, usted los ve que con mucha timidez piensan en que pueden aplicar directamente un tratado internacional. Y yo creo que hacia ahí estamos migrando los tribunales constitucionales, demostrando que es importante y que es necesario aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando tenemos un conflicto en la sociedad. Ahora, no hay duda que el garante de los derechos fundamentales es la jurisdicción constitucional. No hay duda. O sea, ya eso no merece el más mínimo debate. Sin embargo, ¿cuáles son los retos que debe de tener la jurisdicción constitucional para poder garantizar esos derechos fundamentales? Bueno, yo creo que la jurisdicción constitucional tiene que tener su primer reto en la claridad de lo que significa defender los derechos de los ciudadanos y entender muy claramente de que a pesar de que nosotros vivimos en un Estado de derecho, no todo funciona como debería funcionar en un Estado de derecho y que se producen violaciones que el Tribunal Constitucional debe vigilar que no se produzcan, debe garantizar a los ciudadanos que sus derechos se puedan aplicar y que los puedan hacer realidad. En esa tónica estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de los derechos fundamentales. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a la educación. Claro.
Pero ¿qué hacemos con el derecho a la educación si no tenemos escuelas? Claro, claro. ¿O qué hacemos con el derecho a la salud si no tenemos un sistema hospitalario que garantiza la salud de los habitantes? Y yo creo que eso es lo que produce el Tribunal Constitucional, un desarrollo paulatino de esos derechos que lo único que hace es darle a los ciudadanos pues una mejor calidad de vida, un mejor ejercicio de sus derechos humanos. Los demás poderes perciben, y bueno, yo pienso que muchos constitucionalistas ya lo admiten, que el derecho constitucional o las jurisdicciones constitucionales son invasivas, que invaden a los demás poderes. Por ejemplo, vemos en cuanto a lo que tiene que ver con las garantías a los derechos sociales, económicos, en fin, en todo Estado social, democrático y de derecho. Vemos cómo los tribunales constitucionales, cuando los demás poderes son deficientes, por ejemplo por omisión, digámoslo así, vemos a los tribunales constitucionales invadir de una u otra forma a esos poderes del Estado. ¿Cómo se da esa invasión? Porque la verdad es que, magistrada, a nadie le gusta que lo controlen. Por ejemplo, a mí ni en mi casa me gusta que me controlen. Imagínense usted tener un órgano que se cree para entonces controlar el poder del Estado. ¿Cómo se da esa situación? Bueno, a mí me parece que este es el juego de la democracia. Y el juego de la democracia es precisamente ese juego de pesos, contrapesos y controles, claro, que debe existir en el Estado democrático de derecho. Y yo no diría que los tribunales constitucionales invadan el terreno de otros, simplemente lo que nos limitamos es al control el cual tenemos que ejercer diciéndole al Estado, mire, usted no está cumpliendo con lo que le toca cumplir. Haga escuelas, haga centros de salud, no dicte esas resoluciones, porque esas resoluciones violan los derechos de las personas, y claro, entonces el Estado dice, están invadiendo mi terreno, pero en realidad lo que estamos haciendo es señalando lo que nos corresponde señalar, que es un control de constitucionalidad, ser garantes, y esa es una palabra muy grande, muy complicada, que los derechos de los habitantes de un país no sean violentados. Sin embargo, usted ha hablado, bueno, y esa es una realidad, los textos están ahí y las constituciones, de esa lógica de control de las jurisdicciones constitucionales. Sin embargo, por ejemplo, un acto del Ejecutivo es un acto de poder. Un acto del Legislativo es otro acto de poder. Una sentencia es un acto de poder. Y un acto del Tribunal Constitucional es un acto de poder. Si los tribunales constitucionales se han diseñado para controlar el poder, ¿quién controla el Tribunal Constitucional? Bueno, ese es el mismo juego de que hablamos en todas las, porque si no, habría que decir, bueno, ¿quién controla al que controló el Tribunal Constitucional? Es que lo tengo que provocar un poco. Claro, es que eso sería el nunca acabar en esta pirámide que tenemos en el Estado de Derecho. Entonces tenemos que establecer controles de los controladores, y no pensamos que la pirámide siempre termina en una cúspide. Y en este caso, el contralor, el garante de los derechos de las personas es el Tribunal Constitucional. Y se quiera o no se quiera, siempre la cúspide tiene un final. Así es. Y en este caso lo es el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando se habla de altas cortes, cuando uno habla, por ejemplo, en la República Dominicana, que tenemos una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Superior Electoral, ahora un Tribunal Constitucional, generalmente a lo interno de estas altas cortes y hacia lo externo, se da un diálogo entre una y otra. ¿Cómo debe de ser ese diálogo? Un tanto como para que el proceso sea lo menos traumático posible. Bueno, en algunas de las sesiones que hemos tenido hablábamos un poco también de cómo los tribunales tienen que irse adaptando internamente. A mí me parece que es lo mismo que funciona cuando se tiene que adaptar uno externamente. Y esa base de respeto, esa base de comunicación, esa base de entender que lo que se hace
por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, no es que se quiera con eso imponer a otro tribunal del Estado, sino que en alguna forma, a la hora de crearse esa cultura de respeto a los derechos humanos, pues tienen que haber pautas que dé a quien le corresponde dar las pautas. Yo creo que con el tiempo, con la formación de la cultura institucional, todos los jueces de la República van a entender también que ellos son jueces constitucionales y que también son garantes de los derechos humanos. Y eso, lógicamente, pues va haciendo que las relaciones cada día sean mejor entre unos y otros. No me cabe duda. Ahora, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un alto componente político. Hay quienes sostienen la tesis, y yo me suscribo a esa tesis, de que la parte política de la justicia es la justicia constitucional. ¿Cómo incide la política en las decisiones de los tribunales constitucionales? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación. Vamos a ver. ¿Qué es política y qué es política partidista? Claro. Tenemos una carta fundamental cuyo nombre es Constitución Política. Yo al término política no le tengo miedo. Y no le tengo miedo, ¿por qué? Porque esa es la ideología que un pueblo ha escogido en su constitución. Entonces, lógicamente, lo que resuelva el Tribunal Constitucional es política constitucional. No se trata de política partidista, que eso es otro tema. Se trata de la ideología que tiene un pueblo. Y esa ideología es la que corresponde interpretar al Tribunal Constitucional. Entonces, lógicamente, sería ponerse una venda en los ojos si no decimos que los fallos que emite un Tribunal Constitucional son fallos políticos, pero de política constitucional, no de política de partido, claro, ni política de otra naturaleza, es política de la ideología de la Constitución. No me cabe la menor duda. Ahora, hay una cosa que se llaman los diseños constitucionales. Escúchame que le esté haciendo tantas preguntas, pero es que la tengo que aprovechar. O sea, vuelvo y reitero, usted es la presidenta de la sala constitucional más emblemática del mundo. Yo no sé, pero a veces uno cuando se sienta frente a ustedes, uno se siente mal. Porque nosotros no vivimos tránsito. Nosotros de un poder concentrado, que lo tenía un pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasamos al Tribunal Constitucional. Ustedes parecería que están viviendo un proceso similar al que vivió Colombia, que antes de llegar al tribunal tuvieron una sala como tránsito. ¿Por qué ustedes, habiéndose destacado en el mundo, es decir, habiendo madurado la sala constitucional de Costa Rica, no son ya Tribunal Constitucional? Pero yo quiero decirle algo que tal vez, a lo mejor no lo convenzo, pero yo se lo quiero decir. Que sea Tribunal Constitucional, claro, o sea, Sala Constitucional, eso no tiene nada que ver. Eso no lo hace ni más independiente ni menos independiente. Yo creo que la independencia de un tribunal está en su función, está en sus integrantes del tribunal, que sean totalmente independientes a la hora de resolver. De nada sirve que estén en un tribunal constitucional si no son independientes. Entonces, en el fondo, lo de nosotros fue un proceso por el cual, en lugar de ser tribunal, fue en sala, pensamos que esto era un tránsito. En este momento la situación económica del país no está para crear un tribunal constitucional por cuestiones económicas, y la verdad, y se lo digo con sinceridad, yo misma no arriesgaría a la sala constitucional a irnos a un tribunal constitucional que no tenga presupuesto, porque si un tribunal constitucional no tiene su presupuesto propio, ahí sí puede ser peligroso. En este momento estamos en una sala de la Corte, tenemos garantizado en la Constitución el porcentaje, claro, y con eso nos garantizamos el porcentaje, y la Corte Suprema de Justicia ha sido respetuoso con el porcentaje que nosotros necesitamos. Pero un tribunal independiente sin presupuesto puede ser ahogado por el poder político. No, sin lugar a dudas. Ahora, Presidenta, usted tiene este es su tercer periodo. Usted es juez de carrera. Es la presidenta de la Sala Constitucional.
Usted tiene la autoridad, claro que le creo. ¿Cómo no le voy a creer? Ahora, a mí me gustaría que habláramos sobre el tema de la participación de la ciudadanía en la jurisdicción constitucional. A los tribunales constitucionales se le llaman los tribunales ciudadanos hoy en día. ¿Por qué son los tribunales ciudadanos? Bueno, porque yo pienso que es donde puede llegar el ciudadano a pedir que se le reinstale en la violación de un derecho que le ha sido violado. Porque además, cuando nosotros funcionamos como un tribunal de derechos humanos, lo que hacemos es acercarnos al pueblo. Porque el Tribunal Constitucional no es más que un servidor público, no es más que un garante de los derechos de las personas. O sea, somos un tribunal que de alguna manera estamos tratando de velar por los derechos de todas aquellas personas que menos pueden defender sus derechos. Y yo creo que esto es muy importante. Claro. Es muy importante para las jurisdicciones constitucionales, ser jurisdicciones abiertas, donde el ciudadano pueda recurrir, donde si es posible no necesite un abogado, no necesite estar gastando dinero para que se le reinstale en un derecho fundamental. Por eso es que nosotros somos prácticamente los tribunales del pueblo. Ahora, cuando uno analiza y ve la dimensión de la democracia desde el punto de vista conceptual, y yo pienso que desde el punto de vista práctico ya la democracia de hoy no se limita al ejercicio de la política, ya tiene otros componentes, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Vemos que nuestras constituciones contemporáneas de la década del 50, 60, 70, quizás hasta el 80, nuestras constituciones se fundamentaban sobre la base del principio de la representación. Ya hay otro principio que es la participación ciudadana desde la Constitución, y vemos cómo las constituciones inclusive van creando mecanismos y herramientas para hacer viable esa participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Cómo esto impacta a la jurisdicción constitucional? El referéndum, el plebiscito, digo, partiendo de que ahí se presentan a veces una serie de inconvenientes que terminan en las jurisdicciones constitucionales. Bueno, a mí me parece que esto nos acerca a nosotros mucho al ciudadano, porque tenemos que partir de los dos conceptos existentes de lo que significa la constitución material, de lo que significa la constitución formal. Entonces me parece que a través de ese ejercicio de estar comparando lo que dice la constitución formal con lo que está diciendo el pueblo, lo que está cambiando el pueblo, es el instrumento por el cual puede dársele vida a una constitución. Por ejemplo, te digo, hay conceptos en la sociedad que se van modificando que no modifica el sistema político. Claro. Entonces, lo que no puede hacer un tribunal constitucional es modificar el sistema político, pero sí puede un tribunal darle movilidad a los derechos, que esos derechos no sean totalmente absolutos. Un ejemplo muy claro en mi país es, por ejemplo, la violación al medio ambiente. Si nosotros pensamos que en el derecho de propiedad yo puedo hacer absolutamente lo que quiero sin respetar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como se dice, entonces si el Tribunal Constitucional no logra modificar ese concepto absoluto que teníamos años atrás del derecho de propiedad, no le damos movilidad a ese derecho. Tenemos también, por ejemplo, el tema de la familia. Constitucionalmente nosotros hablamos de la institución, por ejemplo, del matrimonio, pero el concepto trasciende, la familia trasciende lo que es el concepto del matrimonio. ¿Por qué? Porque la sociedad vive una situación real muy diferente. Hay familias, consideradas familias, que son únicamente madre e hijos. Entonces nosotros no podemos decir que el concepto de familia que está en la Constitución es únicamente el concepto de matrimonio. Claro. Tenemos que darle ese cambio para decir no,
La familia es un concepto mucho más amplio que el matrimonio. El matrimonio, lógicamente, está de alguna manera, pues, tiene un plus, digamos, dentro de la Constitución, pero la familia está protegida. Claro, claro. Entonces, todos esos cambios son los que el Tribunal Constitucional puede lograr ajustar, o sea, pasar un poco de lo que es la Constitución material y hacerla migrar hacia la Constitución formal, dándole un sentido a las normas constitucionales. Cuando uno ve cómo se conforman los tribunales o salas constitucionales, uno se encuentra con que ahí confluye de todo, desde el punto de vista de la ideología, pero también desde el punto de vista de las especialidades. Estoy viendo como que los administrativistas, de una u otra forma, le está gustando mucho esa jurisdicción. Sin embargo, cuando uno se va a lo que es la lógica del derecho constitucional y se va a lo que es la lógica del derecho administrativo, se parecerían, pero no son iguales. Una controla el poder y la otra somete al orden al Estado. ¿Dónde confluye y dónde se separa lo constitucional de lo administrativo? Porque ahora los administrativos comienzan ellos a decir que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. ¿Será eso así? ¿De qué es lo que se trata? Bueno, a mí me parece que el derecho constitucional está muy cerca. Pero es del así derecho. como lo estoy planteando. Yo creo que no, porque si bien es cierto el derecho constitucional está muy cerca del derecho administrativo, porque en los dos tenemos al Estado. El Estado está ahí, en derecho administrativo y en derecho constitucional. No así, por ejemplo, en derecho de familia. Claro, Pero eso no quiere decir que el derecho de familia no sea constitucional. Estamos claros. Ni que el derecho penal no sea constitucional. Es más, en algún momento se dijo que el derecho que estaba más cerca del derecho constitucional era el derecho penal. Porque ahí era lo de las garantías. De las garantías, claro, por supuesto. Entonces, en ese momento estaba en boga que era el derecho penal. Ahora son los administrativistas los que dicen, bueno, nosotros podemos también. Pero bendito sea Dios también, claro, a buena hora. Entre más derechos haya que se acerquen a la Constitución, más vamos a cumplir con el pacto social. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar defendiendo lo que dice la Constitución. No que lo que se le ocurrió a un grupo de decir, bueno, esto es derecho tal o derecho el otro, sino que ya vamos a hacer una relación fuerte en decir derecho constitucional de familia, derecho constitucional penal, derecho constitucional administrativo. Eso sería una maravilla dentro de un sistema democrático, que todo se acerque más al cumplimiento de la Constitución. No, pero me den todos los argumentos, sin lugar a dudas, porque a fin de cuentas de eso es de lo que se trata, de que todos confluyamos en la jurisdicción constitucional. Sin embargo, ahí, por ejemplo, el modelo colombiano, que tiene un Consejo de Estado, ahí la visión se complica un poco, y ahí voy con la siguiente pregunta. Tengo que aprovecharla, porque usted tiene una visión holística de todo esto. Y, como dicen los americanos, I need to take advantage. ¿Ok? El neoconstitucionalismo. Cuando uno se pone a leer algunos de los trabajos de los clásicos, uno se encuentra con la visión francesa, se encuentra con los ingleses también, y también con los norteamericanos. ¿Cuál es la corriente que más ha influenciado a los costarricenses dentro de ese neoconstitucionalismo, aun cuando tenemos que reconocer que Alemania y Colombia, conjuntamente con Costa Rica, son los que están escribiendo la historia del derecho constitucional contemporáneo? Eso lo estoy diciendo yo. Yo sé que usted, por respeto, eso nunca lo dirá, pero los hechos están ahí. Bueno, tal vez cuando nació el Tribunal Constitucional se vio muy influenciado por lo que fue el tema de la Revolución Francesa, de los derechos adquiridos en la Revolución Francesa, y también
por las convenciones internacionales de derechos humanos, como lo puede haber sido el Pacto de San José de Costa Rica. No hay duda. Yo le puedo decir a usted que yo no me caso con nadie, sino que Pero magistrada, usted no trato de sacar lo mejor de cada sistema para lograr una mayor protección de los derechos del ciudadano. Si lo que yo veo en Inglaterra beneficia a las personas, en este caso de mi país, yo me acerco a lo que pueda decir Inglaterra porque protejo más con eso. Es más, le puedo decir una cosa, tan no somos nosotros de una sola visión, que figúrese que en el Pacto de San José hay una norma para las personas cuando son detenidas. Claro. Nosotros teníamos una norma dentro de nuestro sistema que era incluso más beneficiosa que la que tenía la convención. Y nosotros dijimos, era al revés, nosotros teníamos una norma y era más beneficiosa la que decía la convención o el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces quisimos decir, esta norma nacional no beneficia tanto a la persona como lo beneficia el pacto. Claro. Entonces aplicamos directamente aquella norma y dejamos la norma nacional en desuso. Si un pacto internacional garantiza mejor los derechos de los ciudadanos, yo creo que esa es la norma que tenemos que aplicar. Si un sistema, nosotros estamos viendo que implementa procedimientos que vigilan más por los derechos de las personas, hay que acercarse a ese sistema. Por ejemplo, el sistema norteamericano tiene sentencias bellísimas en la protección de los derechos. El constitucionalismo, yo diría, viejo. Y bueno, hay que leerlos, hay que acercarlos, hay que convencerse, hay que enamorarse que en el fondo lo que hace un tribunal constitucional, su esencia es la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas. Qué bien, cuando usted habla de convención y habla de tratado, nosotros en la reforma constitucional, uno de los elementos que tomamos en cuenta fue ese bloque de constitucionalidad, y tomamos muy en cuenta la parte relacionada con las convenciones, que ya era una decisión de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Magistrada, una de las cosas que más debate generan es la denominada relevancia constitucional. Ahí hay que cortar la tela de manera transversal, horizontal y vertical. ¿De qué es lo que se trata la bendita relevancia constitucional? Porque la verdad es que ahí es donde se presentan mayores debates, inclusive hasta lo interno de las jurisdicciones constitucionales. ¿Es así? Eso sí, es cierto. Y ahí es donde encontramos en los miembros de un tribunal la cercanía que tengan o no con la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en todo asunto que se presenta, siempre hay relevancia constitucional, claro, porque siempre hay un derecho que está ligado a una norma constitucional. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional debe aceptar eso? Pues bueno, cuando uno sabe que el remedio que se le puede dar a la violación de ese derecho no va a ser inmediata y que usted va a tener a un ciudadano sometido a una violación durante años. Entonces, ¿para qué sistema judicial? ¿Para qué los principios de celeridad de los procesos? ¿Para qué principios de justicia? Si la justicia llega 20 años después, eso no es justicia. Entonces a mí me parece que ahí es donde entra el tema de la relevancia constitucional. Yo les decía, por ejemplo, hoy en la mañana, el derecho al salario, si usted se lo pone a ver, eso es un tema que cualquiera puede decir, bueno, vaya a un juez,
es un derecho laboral, hay un juez laboral, vaya ahí. ¿Pero qué? ¿La persona vive sin salario? Claro. Ese es un tema que tiene relevancia constitucional. ¿Por qué? Porque está de por medio la dignidad humana, no solo el derecho al trabajo, sino la dignidad humana. ¿Por qué? Porque toda persona, y más una persona que en este caso está trabajando, tiene derecho a vivir dignamente. Y dignamente no le digo solo que tenga palacios, no, es dignamente dentro de lo que ella puede propiciarse con su salario. Entonces eso tiene relevancia constitucional. Si ya hablamos de temas más específicos, por ejemplo, les decía también, si yo lo que vengo reclamando son unas horas extras, entonces no es que no tenga relevancia constitucional, eso tiene relevancia constitucional porque es un derecho que la persona tiene, pero no es una relevancia inmediata, no es algo que yo tengo que rescatar de forma inmediata para que la persona pueda tener dignidad. ¿Por qué? Porque puede ir a un proceso judicial y demostrar que efectivamente tiene derecho a esas horas extra. Entonces ahí es donde la admisibilidad en la sede constitucional tiene que tener esa, como decía usted, cortar de una manera muy fina la tela para poder hacer esa división. Porque si usted no tiene la posibilidad de captar qué es lo inmediato a un ser humano, todo lo va a ir trasladando a la jurisdicción ordinaria, igual que, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Claro. Si a mí llega el Estado y me despoja de mi casa de habitación, ¿cómo le voy a decir yo a una persona, mire, váyase a la vía civil y pelee el derecho que usted tiene sobre su casa? Aquí hay una relevancia constitucional, porque usted va a tirar a una familia que tal vez no tenga recursos, con menores, con adultos mayores, los va a tirar a la calle. Eso tiene una relevancia constitucional. Eso es cortar la tela de una manera muy fina. No, la verdad es que cuando se toca el tema de la dignidad, he llegado a la conclusión de que la dignidad es de lo único que son dueños los que vienen al mundo con las manos vacías. O sea, el tú atropellarle eso, eso, el que pierde eso difícilmente lo vuelve a encontrar. Sí. No hay duda. Y yo creo que, sin lugar a duda, estoy totalmente de acuerdo con su visión. Eso es fundamental. Ahora, los tribunales constitucionales son poderosos. No me cabe la menor duda. Cada vez que vengo hablando más con usted, me doy más cuenta de que eso es así. En la reforma constitucional vimos cómo muchas veces el constituyente trató temas que eran de la competencia del legislador. Y vemos muchas veces cómo el legislador inclusive trata temas que son del constituyente. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional lo acusan que se está convirtiendo en un constituyente? Porque hemos visto que hay tribunales constitucionales que han sido, no acusados, porque ese no es el caso, pero sí los sectores políticos han dicho, no, pero ellos han ido más allá de lo que son sus atribuciones, ellos están para controlar, no para constituir. ¿Qué pasa cuando eso pasa? ¿O qué pasaría, digámoslo así? Lo que pasa ahí es que uno tiene que entender, yo por lo menos en mi pensamiento, entiendo que hay una serie de principios, una serie de derechos que aunque no estén en la Constitución y que el constituyente no los pudo prever por las situaciones de ese momento, eso no quiere decir que esos derechos no existan. Y ahí es donde a nosotros se nos acusa de que vamos más allá de lo que dijo el constituyente. Le voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, en mi país. Cuando a nosotros nos tocó conocer un recurso de amparo de un niño de 12 años, que dijo, mire, a la par de mi casa hay un basurero, eso está produciendo malos olores, eso me contamina a mí. ¿Qué entendió la sala en ese momento? Que estaba violando el derecho a un medio ambiente sano. Claro. Ese derecho no estaba en la Constitución. Pero es verdad que lo estaba violando. Y la sala se lo dio, no se lo dio porque él lo tenía. La sala lo que hizo fue poner en el tapete que había un derecho que no estaba en la Constitución. Y en ese momento, ¿qué hicieron los legisladores? Lo incorporaron en la Constitución política. Cualquiera podía decir que fuimos más allá, pero no, es que hay una serie de derechos que están más allá del constituyente y que están más allá de la Constitución.
podemos asimilarlo un poco a lo que a veces no les gusta a algunos, pero por lo que son las normas pétreas. Hay derechos, hay normas que están ahí, que son intocables, como por ejemplo lo puede ser el derecho a la vida. No, Eso es una norma intocable. Y definitivamente lo es. Sí. Definitivamente lo es. Ahora, una de las cosas que nosotros que estamos comenzando, ¿no?, con todo este experimento, digámoslo así, es una novedad, un tribunal constitucional. Hay una cosa que se llaman los modelos de gestión, que son fundamentales. Por ejemplo, todo lo relativo a los letrados, cuál es su relación o cómo se comunican con el juez, la asignación, por ejemplo, de los casos a los magistrados del tribunal, los abogados ayudantes, de una u otra forma. ¿Cómo funciona esa lógica? Porque a veces no se le da importancia a la parte mecánica del tribunal y muchas veces nos concentramos en toda esta parte dogmática, conceptuosa, que es lo más relevante, pero lo otro es tan importante como toda esa lógica de lo constitucional. ¿Qué deberemos nosotros de advertir cuando apenas estamos iniciándonos en esto? Yo creo que lo primero que uno tiene que estar claro cuando inicia o cuando ya está en una función pública es que uno es un servidor del ciudadano y como servidor del ciudadano tiene que dar el mejor servicio y como mejor servicio no le queda más que involucrarse en gestión. Y yo creo que efectivamente que los jueces no estamos hechos para administrar, pero sí estamos hechos para saber qué es lo que queremos que se administre. Qué bueno. Entonces, no solo queremos una buena sentencia, porque de nada le sirve al ciudadano una sentencia excelente que llegue un año después. Claro. ¿Y por qué llega un año después? Porque la gestión está mala, porque no se recogen las firmas, porque no se saca a tiempo la sentencia, porque duró 50 días en transcribirse la sentencia. Todo eso es gestión. ¿Cómo impacta la tecnología en todo esto? Mire, eso es algo que usted está tocando un punto que a mí me encanta. ¿Por qué la quiero provocar? Yo le puedo decir que para mí el descubrimiento de la tecnología ha sido una de las cosas más importantes que he tenido en mi carrera como magistrada del Tribunal Constitucional. Qué bien. Yo siento que hemos podido dar un servicio al ciudadano más pronto, más cumplido. Hacemos uso de las tecnologías. Aquellas personas que no pueden tener acceso a la tecnología, les facilitamos una forma que ellos puedan accesar al sistema de justicia. Pero bueno, de tiempos que teníamos, por ejemplo, anteriormente de recoger una firma, que durábamos 60 días, ahora duramos 0 días. En el momento que sale la sentencia, en el momento que electrónicamente se firma la sentencia, la persona está recibiendo su notificación por correo electrónico si no se ha señalado. Para mí eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede de una manera muy rápida saber qué le resolvió el tribunal. Al ciudadano no le interesa conocer teorías. ¿Qué le sirve a un ciudadano que le expliquen la teoría de Kant, o la de Hegel, o la de quien sea? Claro, o la pirámide de Kelsen. ¿Qué le va a estar interesando? El ciudadano lo que le interesa es que si a mí me quitaron de mi puesto sin una justificación, claro. Mire, señor ministro, justifíqueme por qué me está echando. Hágame un procedimiento en el cual yo pueda demostrar que yo no hice lo que usted dice que yo hice. Eso es lo que le interesa al ciudadano. Entonces eso es lo que nosotros debemos darle como Tribunal Constitucional, una respuesta rápida, una respuesta sencilla, algo que él pueda entender. Y también algo que usando cosas modernas como es la tecnología de la información, lo hagamos de forma rápida y lo hagamos de forma segura. Qué bien. Magistrada, el tiempo se agotó. Y la verdad es que me apasiona haber hecho este programa con usted. Es una de las mentes más brillantes, créanme que es uno de los programas que yo haya hecho que a mí más me han gustado. Así que en nombre de la Fundación
gracias por haber estado con nosotros y sobre todo habiendo estado aquí impartiéndole algunas experiencias a los jueces del Tribunal Constitucional Dominicano. Yo creo que es invaluable el aporte que en su persona está haciendo la Sala Constitucional de Costa Rica al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Así que en nombre del pueblo dominicano, me atrevería a decirlo, en nombre del pueblo dominicano, le agradezco el que haya venido a este país a cumplir esa misión que a fin de cuentas me cuentan que fue sumamente fecunda. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por dejarme compartir este momento. El pueblo dominicano es un pueblo que no lo digo porque esté aquí, pero que yo aprecio muchísimo, quiero muchísimo, tengo muy buenos amigos. Y yo creo que es un deber de nosotros, si ya tenemos 20 años de experiencia, decirle qué hemos hecho bueno y qué hemos hecho malo para que ustedes no lo hagan, para que tengan una base mucho más firme que la que tuvimos nosotros cuando iniciamos. Yo creo que si en algo vale mi presencia, más bien al que tengo que agradecerles es a ustedes que me invitaron. Gracias, honorable magistrada. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Hasta entonces. Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del profesor Rodolfo Arango, experto en Derecho Constitucional. Profesor, usted fue letrado de la Corte Constitucional Colombiana, es filósofo. Para nosotros los amantes del derecho constitucional, usted es una de nuestras mejores referencias, así que yo pienso que no solamente el país, sino también la propia Fundación Institucionalidad de Justicia está de fiesta con su presencia en este conversatorio. Así que gracias por haber correspondido a la invitación. A usted muchas gracias, doctor Castaños, por esa amable invitación, y a la Fundación. Es un placer estar aquí en República Dominicana en este momento tan interesante para el país. La verdad es que siempre las visitas suyas son oportunas, ¿eh? Usted siempre llega aquí en momentos en donde se están decidiendo cosas importantes. Yo recuerdo cuando la reforma constitucional, que se daban algunos debates y nos juntábamos con usted en la Fundación Global. De hecho, he tenido la fortuna, no sé por qué, hado del destino, parece que mi vida está atada a la República Dominicana. ¿Y no será que usted es un dominicano que nació en Colombia? Pues cuando estoy aquí me siento tan a gusto que creo que puede tener usted razón. Y pues esa primera presencia fue gracias a una invitación muy amable del señor presidente de la República para que pues diera un concepto jurídico sobre la creación del Tribunal Constitucional, y que en buena hora creo que fue una decisión adoptada en la República Dominicana en su última constitución del 2010, ¿no? No, y la realidad es que entonces ahora se encuentra ya con el Tribunal Constitucional conformado desde la Constitución y en un proceso de selección de sus miembros. ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional? Pues fundamentalmente el Tribunal Constitucional es un tribunal especializado para asegurar que la Constitución no se quede escrita, para que la Constitución cumpla un papel transformador de la realidad social y política según unos principios materiales que se establecen en la Constitución. Entonces, en ese sentido, una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional, como se llama en otros países, pues realmente cumple la función de hacer que la materialidad de la Constitución entre en todos los tejidos sociales y políticos y transforme la realidad.
Eso no era posible con una sala constitucional bajo un sistema de Estado legal de derecho, donde el desarrollo constitucional está en manos de las instancias políticas, del Congreso, de los parlamentos, y en ese sentido, bajo ese modelo de Estado legal de derecho, el desarrollo de la Constitución va por vía de los partidos políticos. Cuando hay el cambio de modelo de Estado a un Estado constitucional de derecho y se crea un tribunal constitucional, la materialidad de la Constitución se aplica directamente, y eso supone que quedan vinculados todos los poderes públicos para cumplir las metas, los principios, los derechos consagrados en la Constitución. Cuando a Hans Kelsen se le ocurrió la idea, la fecunda idea de estos órganos especializados, la verdad es que la visión que él tuvo fue la del legislador negativo. ¿Por qué evolucionaron los tribunales constitucionales? Obedece esa evolución a la evolución del Estado de Derecho Constitucional en el siglo XX, fundamentalmente. Porque cuando Kelsen concibe el control de constitucionalidad, como usted muy bien lo dice, en sentido negativo, de legislador negativo, era previendo que el legislador abusara de su competencia y fuera más allá del texto de la Constitución, de las competencias de la Constitución. Pero fíjese que ahí la visión que se tiene de la Constitución es un marco de competencias en donde quien desarrolla la Constitución debe atenerse estrictamente a ese marco de competencias para preservar la libertad de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró que los tribunales constitucionales, más que preservar el orden jurídico, también tenían que promover ese orden jurídico, de forma tal que los tribunales constitucionales empezaron a asumir competencias más activas, no solo como legisladores negativos, sino también como complementadores del desarrollo legislativo. Y la pregunta clave es, ¿qué sucede cuando un legislador no actúa? No cuando se excede y hay que evitar ese exceso, sino cuando omite actuar, dejando escrita la Constitución, dejándola sin desarrollo. Y por eso, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los tribunales constitucionales actúan más activamente para hacer que la Constitución efectivamente se lleve a la realidad. Ahora, cuando uno ve cómo se desarrollan, por ejemplo, los congresos, muchas veces uno se encuentra con situaciones en donde los congresos se convierten en constituyentes. ¿Y qué pasa cuando lo hace el Tribunal Constitucional? Siendo el intérprete de la Constitución y no constituyente. Es claro que el Tribunal Constitucional, por su misma formulación, es un órgano de cierre del orden jurídico y no hay nadie por encima del Tribunal Constitucional. Quien está por encima o más allá del Tribunal Constitucional es el mismo pueblo. Claro. ¿No? El pueblo que puede asumir una función constituyente y llegar a modificar la Constitución. En ese sentido, la pregunta es muy interesante en la medida de que si el Tribunal Constitucional, como no tiene quien lo controle, se pudiera llevar a exceder, sería el mismo pueblo quien se encargaría de colocarlo en su lugar. Y en ese sentido, creo yo que hay que perder un poco de prevención por la creación de un Tribunal Constitucional. Y es que claramente este tiene que estar precavido y muy consciente de que su legitimidad siempre está en juego y que su legitimidad depende de la calidad de sus argumentos, de sus decisiones, ¿no? Ahí se juega la legitimidad de un Tribunal Constitucional. Si un Tribunal Constitucional no está a la altura de ese encargo tan importante, corre el riesgo de deslegitimarse y de que el pueblo vuelva por lo que es propio, por lo que es suyo, y llegue a una modificación constitucional a donde simplemente se anule o se extinga como tal la institución. Entonces, en ese sentido es muy importante prever eso como un escenario político. El otro aspecto que habría que contemplar
es que los fallos de un tribunal constitucional, si bien son fallos definitivos, ellos no se pueden apelar, no hay otra instancia a la cual recurrir. Lo cierto es que también uno puede concebir el tribunal constitucional como un tribunal que reactiva el proceso político. Y es que si toma una decisión por mayorías y esa decisión no cae bien en la población, lo que se genera es un proceso constituyente para que a través de otros mecanismos, por ejemplo plebiscitos, referendos, actos de reforma constitucional, se precise la Constitución en el aspecto que el Tribunal Constitucional decidió, hasta el punto de que puede ser que la Constitución se modifique en contravía a lo que dijo el Tribunal Constitucional. Entonces no hay que ver las decisiones del Tribunal Constitucional como palabra de Dios irrevocable, sino como un proceso de destrabamiento del proceso constitucional para efectos de que se precisen aspectos muy importantes para la población del alcance del texto constitucional. Ahora, América Latina, yo diría que gran parte del mundo tiene un problema de acceso a la justicia ordinaria. Y muchas veces no hay una relación entre esa ciudadanía con el poder judicial. Eso no pudiese pasar entre esa relación que eventualmente tendrá que tener el Tribunal Constitucional con su ciudadanía. ¿Cómo conecta la ciudadanía con el bendito Tribunal Constitucional? Muy importante su pregunta, doctor Castaños, porque claramente, tal y como ha sido pensada la justicia constitucional en América Latina, la idea es que sea un tribunal que ayude a hacer realidad los derechos fundamentales de las personas. Y eso supone que el acceso a la justicia constitucional, que veo que en República Dominicana, mezcla los dos modelos, y es que los jueces y tribunales del país son jueces constitucionales para efectos de la resolución de las acciones de amparo. En ese sentido, la justicia constitucional es mucho más amplia que el mero tribunal constitucional. No es el sistema concentrado español o alemán que lleva a una gran congestión en el tribunal constitucional, sino son todos los jueces y tribunales del país que se constituyen en jueces y tribunales constitucionales cuando se trata de una afectación de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, ese modelo difuso y concentrado, en el sentido de que la revisión del amparo es competencia del Tribunal Constitucional para unificar la jurisprudencia, es facilitada en el modelo dominicano por el hecho de que la acción es informal. O sea, todo ciudadano que vea violados sus derechos fundamentales puede acudir al recurso de amparo, a la acción de amparo, ¿no?, sin la necesidad de un abogado. Basta simplemente que exprese de una manera muy clara los hechos que llevan a la violación de su derecho y le pida a los jueces que protejan sus derechos. Y en ese sentido, si es posible con las primeras decisiones transmitir esa informalidad a la población y que la población se apropie de la acción de amparo, es claro que en ese sentido habría una modificación fundamental a lo que significa el acceso a la justicia en materia de justicia ordinaria, que requiere unos trámites y unos procedimientos mucho más dispendiosos que la acción constitucional. Ahora, usted ha estudiado filosofía, fundamentalmente la del derecho. Y no hay duda de que todos estamos sometidos a un orden. Por ejemplo, a la luz de lo que es el pensamiento filosófico, yo creo que eso fue lo que el mundo perdió, el mundo moderno. Y que vamos a tener que volver a Platón, a Aristóteles, un tanto como para darle contenido al propio conocimiento, que muchas veces se dispersa de una forma tal que no hay quien lo entienda. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos sobre los cuales se sustenta la jurisdicción constitucional? Me encanta el inicio de su pregunta, porque coincido con usted que vivimos una época de
gran incertidumbre. Es increíble, ¿eh? De vacíos existenciales, diría yo. Eso es cierto y creo que se traduce también un poco en la zozobra que tiene el ciudadano. Yo pienso que en épocas anteriores a donde no era un mundo tan abigarrado y complejo, las personas tenían más facilidad de creer en unas instituciones claras, firmes, estables. Hoy en día vivimos en la era de la posmodernidad, donde todo se pone en cuestión, todo se critica, todo se discute, no hay un orden unificado, no hay una claridad de quién tenga la razón, y me parece que esa época de posmodernidad puede dar lugar a cualquier tipo de consecuencias, y por eso creo que su también invitación a volver a lo clásico es muy importante. Cuando usted habla de Platón, de Aristóteles, uno se le olvida que Platón y Aristóteles vivieron en un siglo de crisis, ¿no? El imperio de Pericles. Eso era un combate lo que había ahí. No, claro, entonces en ese momento... Pero en todos los sentidos, profesor, ¿eh? Claro. Hasta del propio pensamiento. Ciertamente. Ellos, como nadie, enfrentaron una crisis dramática del Ática en Grecia. Así es. Y fueron tan lúcidos con respecto a su amor por el conocimiento, a su amor por la razón, que lograron formular un orden y una reflexión que duraría hasta la posteridad. Así es. Hoy en día yo diría que, para ir ya a su pregunta concreta, lo que identifica, digamos, el neoconstitucionalismo o toda esta corriente muy importante que coloca la constitución política y a los tribunales constitucionales en el vértice de toda la organización social y política, es una clamor que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es esas masacres que se presentan durante las grandes guerras y la experiencia lamentable digamos, el movimiento nazi contra los judíos, llevan a que el mundo no quiera permitir que nunca algo como tal suceda de nuevo. Y después de Auschwitz tiene que suceder algo en la institucionalidad y en el orden mundial, y uno puede observar en las estadísticas mundiales que de los países existentes, de los 194 países del mundo, hoy en día más o menos el 90% de esos países han adoptado un tribunal constitucional y una carta constitucional con amplias cartas de derechos fundamentales en su interior, cosa que no se presentaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo diría que el sello fundamental del constitucionalismo contemporáneo es la recuperación de esos valores humanos universales que tienen que ver con la dignidad humana, que tienen que ver con las libertades básicas de la persona, que tiene que ver con la satisfacción de unos mínimos materiales para que una población pueda tener ciudadanos competentes para autodeterminarse personalmente y políticamente, y esos contenidos fundamentales, además de los principios del Estado de Derecho, de la limitación del poder, del control del poder, de la separación del poder, son el objeto fundamental de los tribunales constitucionales hoy en día. No, y no hay duda de que la verdad es que a Hans Kelsen se inmortalizó, esa es la verdad. Porque cuando uno habla de la dignidad, la verdad es que eso es de lo único que son dueños los que vienen al mundo con las manos vacías, ¿eh? De eso sí es verdad que es dueña el ser humano. Ahora,